días turbulentos para la Iglesia Metodista Pentecostal. Los fieles alzaron la voz pidiendo la salida del obispo Eduardo Durán. Nosotros lo adorábamos en espíritu, pero él nos defraudó. También los propios pastores. Creemos que él debería renunciar por amor a la obra del Señor, por amor a la Iglesia JBS y por amor a tanta gente que se está yendo. Si hasta el consejo de la propia Catedral Metodista Pentecostal le exigió que renunciara, pero él... Yo no renuncio al cargo de pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Chile y su circuito. Es que los manejos económicos de los diezmos, sus lujos, los millonarios saldos de su cuenta corriente personal, pero especialmente su reprochable forma de llevar su vida sentimental, con un matrimonio en el papel y dos amantes reconocidas, fueron la gota que rebasó el vaso, especialmente cuando anunció que se divorciaría y contraería nuevas nupcias. Duramos como 40 y tantos años de casada. Sí, pero no voy a hablar nada de él, pero para mí no fue buena esposa. Yo creo que el problema y lo que le duele realmente a la hermandad es que esto haya sido durante tantos años, incluso antes de que él asumiera el cargo de obispo. Entonces dicen, ¿por qué lo asumió? Si tenía ya esta vida en la cual no podía asumir un cargo como pastorado o estar frente a una iglesia tan grande predicando lo que nos hacía. Yo creo que eso es el dolor más grande que le da a la iglesia. En Semana Santa el centro debería haber sido la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, pero para los fieles de la Catedral Metodista Pentecostal la preocupación era otra. La continuidad de su obispo. Estamos de desacuerdo que él siga de pastor de nuestra iglesia por su mala conducta. Un pésimo ejemplo, está en adulterio, aparte los temas de los dineros mal distribuidos, es un mal administrador y nosotros no queremos que él siga adelante, eso es. Nosotros lo adorábamos en espíritu, pero él nos defraudó, va encima de la cabeza, él tiene un pueblo detrás de él. Yo soy nacida en el Evangelio, nunca pensé que iba a pasar por esto, me da vergüenza. Cientos de fieles alzaron la voz y con cánticos, carteles y pancartas se congregaron en las afueras de su templo, el más icónico del mundo evangélico, y exigieron la salida del obispo Eduardo Durán. El pastor ya era objeto de una investigación por parte del Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos. Pero lo que hartó a los fieles fue el que notificó que se divorciaría y a las pocas horas anunció su nuevo matrimonio. Si pastora está sentada aquí y la novia aquí, llega a la iglesia. Llega a la iglesia. Era un secreto a voces. Muchos sabían del distanciamiento con su esposa, la diaconisa Raquel Salinas Caris, y también de la relación en paralelo que por más de 12 años mantuvo con Alexia Fredes. Y ahora anunciaba su nuevo matrimonio y con Ruth Sepúlveda, de quien dice estar muy enamorado. Si para una persona común es reprochable una conducta de este tipo, aún más lo es para quien debe guiar a sus fieles. Si lo vemos de una persona que está fuera de lo que es la religión, ¿cierto? Son situaciones que se viven en muchas familias. Estamos hablando de que muchas personas, ¿cierto?, pueden dejar de querer a su mujer y pueden formar otra familia. En este caso yo creo que el problema y lo que le duele realmente a la hermandad es que esto haya sido durante tantos años, incluso antes de que él asumiera el cargo de obispo. Entonces dicen, ¿por qué lo asumió? Si tenía ya esta vida en la cual no podía asumir un cargo como pastorado o estar frente a una iglesia tan grande predicando lo que nos hacía. Yo creo que eso es el dolor más grande que le da a la iglesia. Hubiese sido fácil que dijera, no puedo aceptar o no puedo asumir, porque tengo otro amor, porque no estoy bien en mi matrimonio, entonces no estoy en condiciones de asumirlo. Y hubiese dejado quizá el paso a otra persona que sí hubiese tenido la iglesia de forma maravillosa. El tema es comentario entre los hermanos evangélicos y también fue analizado por este grupo de pastores. De acuerdo a la palabra del Señor, el obispo, que él es un obispo, debe ser esposo de una sola mujer, ¿no es cierto? Y en este caso, y discúlpenme que lo diga así, la información que nosotros tenemos que han habido 2 personas más fuera de su esposa, por lo tanto eso lo inhabilita inmediatamente para seguir siendo pastor y obispo de la iglesia que él preside. El pastor Pedro Soto nos explica que si bien esta crisis está al interior de la Catedral Metodista Pentecostal, que es el templo más icónico, donde se realiza el tradicional Te Deum y se denota como quizás el más grande, en la práctica no lo es.
La Iglesia Metodista Pentecostal es una organización de las 4.500 entidades que hay en Chile, indudablemente que como evangélicos nos ha afectado. El conocer lo que está sucediendo, el ver a hermanos que nosotros conocemos que están en una situación muy difícil, están muy tristes por lo que está sucediendo al interior de su organización, también a nosotros nos afecta, pero tremendamente. A través de un comunicado, la Iglesia Metodista Pentecostal anunció su decisión de destituir al obispo Eduardo Durán Castro a raíz de su reprochable conducta, apartándose completamente de los principios cristianos, lo que es de público conocimiento y que ha afectado no solamente a esta congregación, sino a la Iglesia Evangélica Nacional. Pese a ello, Durán sigue firme en su postura. Que quien me nombró acá como obispo a cargo de la congregación no fueron los hombres, sino que fue Dios Todopoderoso. En razón de esto, yo no renuncio al cargo de pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Chile y su circuito. Pero hasta podríamos decir que hasta el gobierno le quitó su respaldo, pues anunciaron que el obispo ya no será el representante protocolar de la primera Iglesia Metodista Pentecostal ante el Ejecutivo. Desde el año 2017 que la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Oriente sigue atento cada uno de sus movimientos, en especial los financieros. El 23 de enero fue entrevistado por el persecutor Felipe Sepúlveda, quien constató que cada 30 días percibe en promedio 35 millones de pesos. Eso quizás sirva para entender los 8 autos y las 12 propiedades que tiene a su nombre y además las diversas empresas mayoritariamente familiares en las que tiene participación, enterando un patrimonio que supera con creces, escuche bien, los 1.100 millones de pesos. En su declaración a la Fiscalía, el obispo aseguró que al mes percibo aproximadamente 35 millones de pesos en diezmos, quedando en definitiva unos 28 o 29 millones mensuales para mi disposición. Con parte del dinero que me queda, ayudo a mis hijos y a mi sobrina y aproximadamente a 10 pastores y algunos hermanos. En eso gasto al mes 15 millones. Añadió que el dinero lo recibe en efectivo y cheques después de cada servicio y que los diezmos los guardo en una caja fuerte que tengo en mi oficina y son depositados en mis cuentas corrientes personales. No obstante, quien fuera la ex esposa de Luis Vázquez, la mano derecha del obispo Durán, cree que los montos pueden llegar a ser aún mayores, pues ella veía los turbios manejos de los diezmos en la compra de autos de lujo y propiedades. Todo lo que era dinero, todo lo que eran las situaciones que habían, no cuadraba nada. Y eso ya habla de una burla, ¿cierto?, hacia los fieles que creen en ti o que creyeron en el obispo Durán y que nunca se preocuparon de saber qué es lo que se hacían con esas plata. Porque siempre estaba el pensamiento, ¿cierto?, que se la daban a Dios, que se la daban, no sé, que eran los diezmos que estaban cumpliendo con la palabra. Entonces nunca se preocuparon tampoco de preguntarse por qué andaban con vehículos caros o por qué esta vida tan de lujo. Un Mercedes-Benz S500, como el que vemos en imágenes, fue parte de sus bienes. Lo renueva periódicamente. Sin duda un lujo, pero para él no es tal. Es para dignificar a la iglesia evangélica, afirmó en una de sus últimas entrevistas, en la que dijo además, ¿sabe lo que dice la gente? Y usted lo puede escuchar y preguntarle a los más humildes. Ojalá se comprara un avión para movilizarse por el país, porque resulta que nosotros somos una familia. Erika Bugueño vio innumerables irregularidades que muchas veces quedaban en evidencia en la puerta de su casa. Sí, esos vehículos se compraban y nosotros mismos como familia teníamos vehículos muy caros, pero vehículos que iban y venían, porque se renovaban cada 3 meses, cada 4 meses, entonces los vehículos llegaban y desaparecían muy rápido. ¿Tu exmarido era, por así decirlo, casi como un palo blanco? Ellos trabajaban en eso, ellos compraban, los vendían y al mismo tiempo las propiedades. De hecho, las propiedades que se compraban, ¿cierto? Se vendían a veces menos del valor el cual lo compraban. Ella decidió contar lo que vio y vivió desde el interior de la catedral de calle J. Beche. Cree que el obispo Durán debe dar un paso al costado, no solo por el bien de este templo, sino de todo el pueblo evangélico. Se habla de que el patrimonio del obispo es más de 1.100 millones de pesos. Con lo que tú me estás diciendo, obviamente eso queda corto. Sí, es mucho más. Es mucho más. Lo que pasa es que cuando las platas te entran de forma efectiva, ¿cómo tú puedes comprobar si no hay ningún papel que haya firmado como contrato o algo así? Estamos hablando de platas que entran
en moneda o en billete y que es muy fácil de manipular. Entonces tú puedes ocupar la mitad y declarar la otra mitad. Y así es muy fácil que se vaya, como decía él, 15 millones de pesos al banco y se ocupan los otros 15 millones entre él y la familia y se tiene 130 millones de pesos en caso de emergencia. Cuando él habla del auto que le habían regalado en Mercedes de 88 millones de pesos y ese auto fue comprado por mi exmarido y estuvo en la casa, ¿cierto? Y después se fue. Y después llegó otro auto 3 semanas después y también se fue. Entonces esa situación es complicada. ¿El obispo le hace mal a la iglesia evangélica hoy día? Yo creo que le ha hecho mal hace mucho tiempo. Yo creo que mucha gente lo sabía y ahora recién se enfrentan a esta situación en la cual sacan la voz. Pero yo creo que ellos lo sabían hace mucho tiempo que esto estaba sucediendo. ¿Él debe renunciar? Debe renunciar. Muchos piden que el obispo deje su cargo, pero él se niega a renunciar. Ya no tiene el apoyo de gran parte de los pastores y hasta el gobierno le quitó su representatividad. ¿Cuál será el final de esta historia?